Bueno, habiéndose esperado el tiempo pertinente, espero todos los participantes estén teniendo una buena noche, reciban un cordial saludo de parte del Centro de Formación y Capacitación. Espero hayan tenido una linda semana. Y bueno, ahora se les da la bienvenida a este curso especializado en autoría, perdón, y participación en el delito de lavado de activos. Para el dictado de este curso, le damos la bienvenida al doctor José Perea Ríos, que muchos ya lo conocen, y para los que no, pues el doctor es abogado especialista en Derecho Penal. De igual forma cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, mismo que actualmente se encuentra desempeñando como abogado penal de la Procuraduría del Ministerio de Cultura. Con esta pequeña introducción, doctor José, usted tiene el uso de la palabra. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Ante todo, muy buenas noches, ¿no? A las personas conectadas y al Instituto CEFOCAP. En esta oportunidad y conforme, ¿no? Se me asignó el curso o el tema, ¿no? Autoría y participación en el delito de lavado de activos. Antes de abordar ese tema que es sumamente importante, debemos señalar, ¿no? Que la metodología va a ser la siguiente. Yo voy a abordar el tema lo más breve posible, ¿no? Hasta, por lo menos hasta las 8:40, 8:45, y los 15 últimos minutos restantes los voy a ceder para que haya de repente algunos comentarios, sugerencias o elaboración de preguntas, que las pueden dejar por el chat o si no por a través de la doctora que está haciendo de moderadora, por favor. Ya, antes de abordar ese tema, vamos a hacer una pequeña introducción con relación a este tema. Y debemos señalar, pues, que a manera de antecedentes, el delito de lavado de activos trae a colación, pues, que es un delito mediante las cuales ya comprenden delitos complejos, ¿no? Ello, en principal momento, porque afecta de alguna u otra manera el sistema financiero y también la correcta administración pública, así como también afecta pues el correcto desempeño, ¿no? del origen ilícito de las actividades pues que generan este delito previo al lavado de activos, siendo pues relevante para nuestra Corte Suprema, ya que estos tipos de delitos habían sido sancionados dentro de las altas esferas que corresponde pues al territorio nacional, ¿no? Por citar algunos casos que han suscitado o que el Poder Judicial del Perú ha visto, tenemos pues el caso Copteles, el caso de Coteva, así como también, ¿no? Otros delitos, ¿no? Que ameritan, ¿no? También su adecuada revisión, como el caso es el caso de Nadine Heredia, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿dónde van a hacer este delito de lavado de activos? Bueno, en un primer momento, el delito de lavado de activos ha tenido su origen en el derecho anglosajón, es decir, en el derecho norteamericano, y nace pues a raíz del famoso caso de Al Capone, ¿no? Quien era un gángster estadounidense que se dedicaba pues a las ventas de licores, formando parte de una organización criminal y también hacía a su vez contrabando mediante la red también de prostitución, que en ese caso su organización criminal pues se encargaba, ¿no? de realizar los contactos, los nexos y todo ello. Pero ¿bajo qué fachada funcionaba esa organización criminal? Esa organización criminal, a efecto de ingresar la economía que percibía producto de dicho delito previo, como en este caso es el de organización criminal, a través del negocio del contrabando de la venta de licores, así como también a través de la red de prostitución, él tenía a su cargo también negocios de lavandería y es por ese medio en donde pues el dinero ingresaba ya o se volvía parte del sistema financiero de carácter legal, ¿no? O para que pudiese obtener una apariencia legal. En ese sistema financiero que corresponde a ese país anglosajón,
También en la década de los 80, si recordamos pues a las series, ¿no?, de los narcotraficantes colombianos, en la mayoría de sus casos, ellos, producto, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas o del contrabando ilícito, ellos generaban ganancias que posteriormente realizaban pues compras, adquiriendo pues propiedades en los Estados Unidos, ¿no?, producto del ingreso de las actividades pues criminales que ellos realizaban, ¿no? Y es a raíz de ello que Estados Unidos pues tiene bastante énfasis en lo que vendría a ser pues el tema, ¿no?, de luchar contra el narcotraficante, ¿no? O luchar contra el narcotráfico y promover, pues, políticas criminales para prevenir y sancionar beneficios que generaban, pues, esas ganancias ilícitas del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se habló también en otra sesión que existen como amparo, ¿no?, de sustento de protección frente a este delito de lavado de activos, el Convenio de Viena de 1988, el Convenio de Palermo del año 2000, la Convención de Mérida del año 2003. ¿Y qué puntos a tratar relevantes ha traído a colación cada uno de estos convenios? En primer momento, lo que trajo consigo el Convenio de Viena es que abordó el delito de lavado de activos y se tipificó desde el ámbito internacional para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Por otro lado, en la legislación peruana, la Convención de Viena se incorpora también en 1991 mediante regulación legislativa 253-52. Ahora, con relación al segundo convenio, que es el convenio de Palermo del año 2000, acá este convenio surge con la finalidad de que se pueda crear eh, y prevenir y sancionar el delito de lavado de activos y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y acá es donde la organización criminal se moderniza, terminando a finales de la década de los 90, donde no solo operaban en territorio nacional, sino pues que ya traspasa fronteras, ¿no? Y la finalidad de una organización criminal en sí es generar ganancias ilícitas. Y esta convención es la que recoge, pues, en este acápite que se extiende a los delitos fuentes o al delito previo. Y considera, no dentro del marco no teórico a seguir en esta convención de Palermo, que la consumación para el delito de lavado de activos debe probarse en un delito previo, es decir, en una actividad criminal que genere pues ganancias económicas. Y finalmente se tiene pues la Convención de Mérida del 2003. Y acá pues se crea con la finalidad de contrarrestar, ¿no?, la corrupción de funcionarios, debido a que es una forma modernizada para obtener ganancias ilícitas. Y ahora, ¿qué en común traen consigo esas tres convenciones que se han mencionado respecto a estas convenciones internacionales del lavado de activos? Tienen una condición particular estas tres convenciones. Por un lado es que se va a exigir la tipificación de estas actividades criminales que generan pues un incremento del patrimonio mediante fuentes ilícitas. Ahora, ya recogiendo esas convenciones, en lo que atañe pues a nuestra base normativa del delito de lavado de activos, trae consigo la primera legislación o la primera ley peruana
que va a regular pues al delito del lavado de activos y se adopta pues al convenio de Viena, que es la ley 2765. Y acá se introducen los delitos fuente, como la corrupción de funcionarios, ¿no? Sin embargo, como toda norma es cambiante, se dan modificaciones a las mismas, acá esta ley fue derogado por el decreto legislativo 1106, la cual está vigente hasta la actualidad, y siendo que dentro de este decreto legislativo 1106 recoge pues algunos artículos que han sido pues concebidos con la finalidad, ¿no? De ser verbos rectores a efecto de que pueda darse o cometerse el delito del lavado de activos. Y acá se tiene el artículo 1, por ejemplo, en el cual señala pues que va a regular actos de conversión y transferencia. El artículo 2 que se va a tipificar en los actos de ocultamiento y tenencia. Y en el artículo 3 se tipifica en los actos de ingreso, es decir, en cuanto a la salida de títulos valores u otros que van a ser de carácter representativos de dinero. Ahora, conceptualmente, el delito de lavado de activos se tiene una definición conceptual de forma genérica en el cual se indica pues que el delito de lavado de activos va a ser pues un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a dinero, bienes, ganancias provenientes pues de actividades ilícitas. Asimismo, como características que trae consigo este delito de lavado de activos, es que se considera un delito autónomo, lo que significa que no va a requerir de una sentencia previa por el delito que originó pues el dinero para sancionar el lavado de activos. Ahora, entre definiciones, ¿no?, de doctrina mayoritaria, el profesor Percy García Cabero ha señalado pues que el delito del lavado de activos va a desprendernos ciertos actos que lo van a volver pues catalogados como delito de lavado de activos, ¿no? Y estos actos van a ser pues los actos de conversión, transferencia, ocultación, tenencia o transporte, y las mismas pues deberán recaer sobre activos de origen ilícito, considerando, bajo ese entendido, que habrá delito de lavado de activos si es que hay una actividad ilícita, que es considerada como una previa acción criminal que realiza la gente para lavar dinero. Ahora, también trae una principal peculiaridad ese delito de lavado de activos, que la doctrina ha considerado, ¿no?, a bien dentro del contexto, ¿no?, indicando que la gente que lava el dinero lo hace con conocimiento de causa, es decir, dolo, y que tiene una especial particularidad también, que la persona que va a realizar pues ese delito no tiene pues, no se requerirá para ello ninguna condición especial. Puede ser cualquier persona y que solo dentro de este dolo, ¿no?, o manifestación de voluntad, tiene que realizar con ello una motivación para convertir, transferir, ocultar, tener, transportar activos en dinero o bienes producto de ganancias ilegales. Ahora, también se señaló que el delito de lavado de activos se va a volver complejo debido pues a que está caracterizada pues por una serie de fases o etapas, ¿no?
Y con ello trajo consigo, pues, tres etapas, ¿no? Que son relevantes conocerse, ¿no? Tres fases principales del mismo, ¿no? Acá trajo consigo la etapa de colocación, que se puede decir que es la etapa primordial o la etapa iniciaria, en donde se va a introducir el dinero ilícito en el sistema financiero o en la economía formal, ¿no? ¿Mediante qué formas? Mediante depósitos fraccionados o los famosos pitufeos. La segunda etapa o fase, como quieran denominarlo, va a consistir pues en la intercalación o en la estratificación. Y acá pues se van a realizar las múltiples transacciones con la finalidad de qué? De poder ocultar pues el rastro y el origen de los fondos, se sobreentiende, ilícitos, ¿no? Finalmente, en una tercera etapa, considera o consiste, perdón, en la integración, que acá ya, por tratarse ya de esta última fase, acá el dinero ya está limpio, es decir, ya ingresó al sistema financiero de una regularidad legal, ¿no? O de una forma legal. Y se incorpora pues a la economía de inversiones legales o a la economía regulatoria de mercado, ¿no? Como la compra y acá se hacen pues las primeras compras de inmuebles o se crean pues las empresas. Ahora, también eh, se habló, ¿no? De tipos penales que el delito de lavado de activos reúne, ¿no? O comprende. Y en este caso también hablamos de actos de conversión y transferencia, que consiste pues en transformar activos o moverlos con la finalidad de evitar una identificación. Ahora, los actos de ocultamiento y tenencia se dan con la finalidad de poseer, guardar, esconder bienes sabiendo su procedencia ilícita. Y el transporte e ingreso o salida de dinero significa pues en el traslado físico que se va a efectuar del dinero, títulos, valores de origen sospechoso de forma transnacional, es decir, abordando ya fronteras, ¿no? Ahora, como delitos precedentes a este delito de lavado de activos, se deben provenir como delitos de tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, minería ilegal, trata de personas y terrorismo, extorsión y delitos tributarios. Ahora, dentro de la jurisprudencia de ese lavado de activos, debemos mencionar el Acuerdo Plenario 7/2011. Y acá, este acuerdo plenario nos señala pues que el dinero es obtenido mediante ingresos ilícitos producto de actividades delictivas. Y en doctrina legal mayoritaria nos señala pues que no puede haber delitos de lavado de activos si es que no hay una actividad delictiva que genere ingresos ilícitos y que no se debe confundir con una actividad informal que no es casual para tipificarse como lavado de activos. Ahora, en otro contexto también se señaló pues que el delito de lavado de activos es también de carácter complejo es un proceso complejo, ya que se realiza para dar una apariencia de legalidad a los bienes y ganancias que se han generado o derivado de actividades criminales,
denominándose pues en la nomenclatura no nacional a ello lavado de activos. Ahora, en cuanto a la capacidad, ¿no? O a las cuatro conductas punibles, se debe entender pues esto, actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento y tenencia. Y que las prácticas de capacidad dañosa que se van a realizar en este delito de lavado de activos manifiesta pues vulnerabilidad de los sectores que se ven comúnmente involucrados. En cuanto pues al ámbito de aplicación en diferentes estudios criminológicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias negativas que va a traer el delito del lavado de activos? Primeramente, va a traer pues consigo pérdida de valores éticos materializados en la corrupción y en la violencia, ¿no? La alteración nociva también de la estabilidad económica del país y también la pérdida de confianza económica o de la estabilidad económica en los países y también en las instituciones pues financieras y también baja y notable pues credibilidad en cuanto a los agentes de cumplimiento de la ley y de la administración de justicia. Ahora, ¿cuáles son las formas de representación más común que trajo consigo pues el delito de lavado de activos desde el punto de vista partiendo desde el decreto legislativo 1106? El Perú, ¿no? Fue uno de los principales países del continente americano que incorporó pues en esa legislación penal al delito de lavado de activos y que en diversas fuentes se ha podido pues detectar que la presencia del lavado de activos en la realidad nacional se ha presentado, ¿no? De forma más creciente en los siguientes sectores. En primer lugar, ha considerado a la construcción y al corretaje inmobiliario. En segundo lugar, a los casinos y a las casas de juego. En tercer lugar, a la compra y venta de vehículos. En cuarto lugar, a la minería ilegal. En quinto lugar, al mercado informal de divisas. En sexto lugar, a casas de cambio de moneda extranjera. En séptimo lugar, agencias de viajes. Octavo lugar, servicios de turismo. En décimo lugar, a la importación de artefactos electrodomésticos. En onceavo lugar, a la casa de préstamos y empeños, así como los subsiguientes que vienen a ser conformados por hostales, restaurantes o los surtidores de gasolina o griferías, ¿no? Ahora, el decreto legislativo 1106 también trajo consigo pues una serie de modificaciones e incorporaciones, ¿no? Y acá entre los que más resaltan para este delito de lavado de activos son los actos de conversión y transferencia regulados en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Otro punto que se resalta es los actos de ocultamiento y tenencia, regulado en el artículo 2. Y otro punto es los actos de transporte, traslado, ingreso
o salida pues por territorio nacional del dinero o títulos valores de origen ilícito. De los tres mencionados que comprenden esos tres primeros artículos, debemos señalar que solamente ellos han sido pues aplicables para el delito de lavado de activos, considerando que van a ser pues estructuras de carácter doloso, ¿no? Y que las modalidades delictivas que se van a describir entre los artículos 1 y 3 van a ser delitos de consumación instantánea. Es decir, al hablar de actos de conversión y transferencia y al hablar de actos de transporte, ingreso, salida por el territorio nacional o de dinero, títulos, valores de origen ilícito. Mientras que los que se ha consignado en el artículo 2, que es actos de ocultamiento y tenencia, han sido configurados como delitos de realización permanente. En este delito de lavado de activos también debemos dejar en claro que lo más común para este delito de lavado de activos es que se va a afectar pues un carácter patrimonial y económico, ¿no? Asimismo, se elude en un primer momento a dinero en efectivo, pero luego se refiere a bienes, ¿no? que han podido, ¿no? adquirir sucesivamente con aquel, e incluso ganancias que como intereses de inversiones y depósitos pueden producirse luego de culminado el proceso de lavado de activos en la etapa de integración. Ahora, siguiendo el ejemplo, ¿no? de las características del lavado de activos como modalidad a este crimen organizado, debemos ser señalado, ¿no? por parte de la doctrina que el lavado de activos como modalidad al crimen organizado se va a caracterizar porque va a ser un proceso delictivo que opera en ámbito económico, financiero y contable. También va a ser una forma de criminalidad no convencional que brinda servicios de cobertura en cuanto al aseguramiento pues, de capital producido por la criminalidad organizada. Ahora, las operaciones que se van a dar dentro de este ámbito de aplicación del crimen organizado se van a caracterizar pues por observar y practicar todas las formalidades y procedimientos usuales que van a ser exigibles por cualquier negocio jurídico o transacción financiera. Ahora, los autores del delito son personas con conocimientos especializados, siempre y cuando sean vinculados bajo la modalidad de crimen organizado, porque hemos dicho que el delito de lavado de activos lo puede realizar cualquier persona, no tiene una condición especial, pero cuando ya entra a tallar bajo la modalidad de crimen organizado, acá se le da pues un conocimiento especializado a los autores que van a cometer ese delito, siendo pues ellos de buena reputación financiera y económica, con los que le va a permitir pues desarrollar acciones de elusión o fraude a la ley. Ahora, en cuanto a los actos ya propiamente detallados en cada uno, tenemos pues actos de conversión y transferencia, en el cual pues
se va a transferir dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debe presumir con la finalidad de evitar identificación de su origen, su incautación o decomiso. Y acá se van a dar, pues, dos conductas delictivas bajo ese siguiente subentendido, ¿no? Del artículo 1 del decreto legislativo 1106. Se van a dar las conductas ejecutadas por cualquier persona bajo la conversión y la transferencia. Ahora, estos actos de conversión y transferencia van a resultar, pues, las primeras etapas del proceso de lavado de activos, como, conocidas como la colocación e intercalación, respectivamente, y que no hay algún tipo de limitación legal frente a estos actos criminalizados, ¿no? Que pueden ser realizados por una misma persona o por personas distintas en momentos sucesivos. Ahora, los actos de conversión van a considerarse o van a ser considerados como todas las formas posibles de colocación o movilización primaria del dinero líquido obtenido de una actividad criminal, ¿no? Y que para que puedan ocurrir ello, respecto pues a la materialización de dichas conductas de conversión del dinero, se, se puede y se debe requerir varias técnicas de estructuración y fraccionamiento. Y acá es donde entran a tallar, pues, a citar ejemplos, como los famosos pitufos, ¿no? Con la finalidad de eludir controles preventivos, ¿no? O conocido como el pitufeo, ¿no? Ahora, estas acciones de ilusión de evadir, pues, los controles preventivos o los controles previos en este delito de lavado de activos, se pueden realizar, pues, con ese capital líquido mediante inversiones, adquisiciones de inmuebles, automóviles, títulos valores e incluso proceder a un intercambio por moneda extranjera. Ahora, en cuanto al acto de transferencia, van a representar pues ya operaciones de lavado de activos posteriores y corresponden en este sentido a la fase de intercalación. Y acá el único objetivo de la gente va a ser pues alejar los capitales o bienes convertidos de su origen ilícito y de su primera transformación. Y no se trata pues solo de transferencias bancarias, sino de toda actividad de transformación sucesiva y continua de bienes como permutas, reventas, etcétera, ¿no? Ahora, el siguiente acto que trae consigo este delito de lavado de activos va a ser el acto de ocultamiento y tenencia. Y acá principalmente va a ser el artículo 2, ¿no? Se encuentra regulado en el artículo 2 del decreto legislativo 1106. Acá se va a criminalizar otras modalidades pues, que aparecen dentro de ese delito de lavado de activos y que se realizan pues mediante actos de ocultamiento y tenencia. Consiste este acto, ¿no? De ocultamiento o tenencia en el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra o custodia o recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar identificación de su origen e incautación o decomiso del mismo. Este artículo que se procedió a dar lectura va a comprender también o regula también un tipo penal alternativo que comprende varias opciones. Igualmente, esta disposición se va a tipificar en un delito común, donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, incluyendo el autor o partícipe del delito, precedente que originó pues los activos ilícitos. Ahora, estos actos de ocultamiento y tenencia van a estar representados también en la legislación penal a la fase final del proceso de lavado de activos, es decir, la etapa que se va a conocer como la de integración, ¿no? En el cual se van a pues reintroducir esas, esos bienes ya convertidos a una economía formal, ¿no? Ahora, dentro de los actos de actos de encubrimiento y tenencia, existe una casuística bastante amplia, ¿no? Y se le ha dado a este punto hasta 7 verbos típicos, de las cuales no se contemplan 9 modalidades esenciales, ¿no? Entre las cuales se encuentra el adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar, mantener en su poder, etcétera, ¿no? Ellos son, estos de acá, dentro de los actos de tenencia y ocultamiento o encubrimiento, van a ser pues los 7 verbos que se exigen dentro de lo que vendría a ser pues el artículo 2 del decreto legislativo 1106. Y finalmente hay otro acto, ¿no? Que vendría a ser el acto de transporte o traslado de bienes, de títulos valores, ¿no? De origen ilícito. Y consiste primordialmente en el traslado físico, ¿no? Y clandestino de dinero hacia un país extranjero, que fue pues históricamente la manifestación más básica de este delito del lavado de activos. Y se va a caracterizar porque se encuentra bajo los siguientes términos, ¿no? El que transporta o traslada consigo por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Eso se encuentra enmarcado en el artículo 3 del decreto legislativo 1106, regulando para ello 3 conductas punibles, ¿no? En una primera conducta es transportar o trasladar. Va a implicar pues el desplazamiento o la movilización física de esta clase de activos de un lugar a otro, pero siempre dentro del territorio nacional. Ahora, ¿en qué etapa se va a presentar dicha conducta, que es la de transportar o trasladar estos desplazamientos o movilizaciones físicas en cuanto a la clase de activos de un lugar a otro? Se puede realizar indistintamente durante las etapas de colocación, intercalación o integración, ya que la gente puede ejecutarlas con activos
en proceso de lavado o que ya se encuentran bajo una apariencia de legitimidad. Ahora, otra conducta punible que se encuentra regulado en el artículo 3 del decreto legislativo 1106 consiste en el hacer ingresar. Y acá esta, el enunciado va a consistir pues en que alude a un acto de importación o ingreso de activos objeto del delito al país. Y por lo más común es que se va a desarrollar dentro de un procedimiento de control aduanero o a través de prácticas de contrabando. Finalmente, la tercera conducta en estos actos de, de transporte y traslado va a ser el de hacer salir. Por la simple denominación va a abarcar, pues, que va a consistir en un acto de extracción, sea esta formal o ilegal, de dinero o instrumentos, pues, financieros, negociables emitidos al portador del territorio nacional. Y se caracteriza porque en cuanto a la tipicidad subjetiva, bajo los artículos 1, 2 y 3 de este decreto legislativo 1106, van a tener que ser delitos dolosos. Y acá, por consiguiente, el sujeto activo va a tener pues que ejecutar los mismos o las operaciones bajo pues la influencia consciente y voluntaria, ¿no? Ahora, se había dicho, ¿no? En un primer momento del concepto, que desde el punto de vista jurídico penal, y siguiendo pues la línea del profesor Percy García Cabero, él menciona pues a ese delito de lavado de activos como un acto de desprendimiento, de conversión, transferencia, ocultación, tenencia o transporte que deberán recaer sobre activos de origen ilícito. Y también ha señalado que va a haber delito de lavado de activos si es que hay una actividad ilícita que es considerada como una previa acción criminal que pues va a realizar el agente para lavar el dinero. Entre las características de este lavado de activos, el delito de lavado de activos ya se encuentra estructuradamente, ¿no? De forma típica y consiste pues y se encuentra regulado bajo los siguientes o diferentes factores, ¿no? En un primer momento, bajo la realización de alguno o algunos de los verbos rectores: convertir, transferir, adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder. Y en un segundo factor, que esas acciones recaigan pues exclusivamente sobre bienes, dinero, efectos o ganancia cuyo origen ilícito conoce o puede presumir a la gente, y que la conducta de la gente dificulte o tenga por finalidad evitar la identificación de su origen de incautación o decomiso. Se había dicho también, bajo esa premisa, que el bien jurídico tutelado en este delito de lavado de activos en el Perú va a ser de orden socioeconómico, ya que guarda relación con estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema financiero y comercial. Y también que va a ser pues un delito pluriofensivo, porque va a estar en ámbito de tutela
la administración de justicia al frustrar pues incautación y decomiso pues de ganancias ilícitas. Ahora, como del bien jurídico tutelado, se ha clasificado también entre las premisas que se va a proteger pues el orden económico financiero al momento en que decimos que va a proteger la integridad del sistema financiero ante la infiltración del dinero ilícito, garantizando con ello pues el libre mercado y la confianza pública. Asimismo, el bien jurídico va a recaer respecto a la administración de justicia en el sentido de que se protege la capacidad del Estado para perseguir y sancionar los delitos fuentes que se encuentran pues inmersos en este delito de lavado de activos, encontrándose entre los más comunes el delito de narcotráfico, el delito de corrupción, el delito de trata, el delito de minería ilegal, el de terrorismo, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que este dinero ilícito parezca pues legal, ¿no? Y ahora, bajo los alcances del Acuerdo Plenario 3-2010, se ha considerado también como bien jurídico protegido en este delito de lavado de activos, que tiene una connotación pluriofensiva. ¿Por qué? Porque se van a afectar múltiples bienes jurídicos de forma simultánea o sucesiva, incluyendo pues la seguridad y la economía nacional. Ahora, en cuanto a la autoría y participación en los delitos de lavado de activos, para que pueda darse esta autoría y participación en el mismo, se requiere pues que la autoría para el delito de lavado de activos no requiere pues condiciones especiales del agente que va a realizar dicho delito, ¿no? Lo cual lo configura como un delito común que puede ser cometido por cualquier persona. Ello es bajo el alcance pues, del Acuerdo Plenario 3-2010, Fundamento Jurídico 14. Ahora, entre las modalidades que van a presentarse en esta autoría y participación de los delitos de lavado de activos, se va a caracterizar principalmente, pues, respecto no a la autoría, porque el autor va a tratarse de un autor común, es decir, cualquier persona puede ser autor. Ya habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, que acá no se requiere de una condición especial o cualidades especiales de la gente que va a cometer el delito. Asimismo, habíamos dicho que el autor de este delito precedente, quien generó pues el dinero ilícito, también puede ser autor de lavado, es decir, bajo la figura de autolavado. Ahora, con relación a la coautoría, se va a caracterizar pues en cuanto a la coautoría, porque acá ya existe la división de funciones o roles, ¿no? Y se va a dar pues la más común, que es el pitufeo, ¿no? Al hablar de pitufeos que se van a crear pues diversos negocios locales, ¿no? O diversas empresas con la finalidad de darle pues una apariencia legal
dentro del sistema financiero a dichas actividades, ¿no? O a dichas empresas, ¿no? Y también respecto a la autoría mediata, va a consistir primordialmente porque acá se va a dar o se va a utilizar a otro como un instrumento. Ahora, ¿quién puede ser ese otro instrumento que puede participar dentro de este delito de lavado de activos? Acá se considera como instrumento a una tercera persona, ¿no? Que puede participar dentro de la organización o dentro del contexto, ¿no? De los actos que se dan para este delito de lavado de activos. Y se tiene, pues, que puede estar considerado como ejemplo a un testaferro, ¿no? Es decir, el lavador va a comprar un inmueble, pongámosles, pero no le pone a nombre de él mismo, sino lo pone a nombre de una tercera persona. Es decir, va a ser esa persona el instrumento, ¿no? O el testaferro con el cual, pues, el lavador va a darle cierta titularidad del predio a ese testaferro, ¿no? Puede materializarse en un inmueble, en un bien mueble o en un representante legal de una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Y con qué finalidad va a ser ello? Con la finalidad, pues, de eludir al, a que pueda ser detectado, ¿no? Frente a los controles de cumplimiento por parte, pues, de las entidades, ¿no? Financieras, ¿no? Ahora, debemos tener presente también que va a haber diferencias, ¿no? Entre autor y partícipe desde el punto de vista en que va a ser autor quien tiene el pleno dominio del hecho. Es decir, va a ser la persona que tiene el control absoluto de la realización del evento criminal, ¿no? A diferencia, pues, del partícipe, ¿no? Quien tiene, pues, el control del proceso de blanqueo, ¿no? Asimismo, se va a caracterizar también dentro de esa temática de autoría y participación respecto, ¿no? Al conocimiento del origen, ¿no? Ahora, ese conocimiento implica, pues, que se deba tener, ¿no? Conforme dice la norma, la presunción o conocimiento de que el dinero proviene de actividades, pues, ilícitas, graves. Y esas actividades ilícitas, entre sus delitos más comunes, trae consigo, pues, al narcotráfico, a la corrupción, a la minería ilegal, al, al tráfico ilícito de drogas, a la trata de personas también, que es un delito conexo de vinculación al delito de lavado de activos, ¿no? Ahora, habíamos hablado de actos, ¿no? De que se van a realizar o de fases a este lavado de activos. Nos preguntamos, ¿quiénes pueden realizar esas fases de lavado o esos actos de realización para que se configure el delito de lavado de activos? Eh, Dentro de estas fases que, valga la redundancia, mencionar es colocación, intercalación, integración, van a ser acciones propias que van a ser, pues, realizadas tanto por autores o partícipes del mismo, ¿no? Ahora, con respecto a la participación que se va a dar frente a este delito de lavado de activos, existe, pues,
en un primer punto, los cómplices, ¿no? Se van a caracterizar estos cómplices porque van a ser las personas, ¿no? Que aportan la ayuda necesaria o no necesaria para que se dé pues ese proceso de blanqueo de capitales dentro de la economía de mercado, ¿no? Y va a ser pues instigador el que va a determinar a otro a cometer pues el delito del lavado de activos. Ahora, entre las modalidades y agravantes del delito, debemos tener presente que en cuanto a la conversión y transferencia, regulado pues en el artículo 1 del decreto legislativo 1106, la misma va a consistir pues en realizar actos para cambiar la naturaleza o ubicación de dicho dinero, bienes de origen ilícito o transferirlos para ocultar su procedencia, ¿no? Ahora, en cuanto al artículo 2 que nos habla sobre el ocultamiento y tenencia, va a consistir pues en el esconder, encubrir o poseer bienes o activos ilícitos para evitar pues su detección. Y en cuanto al artículo 3 va a consistir pues en el transporte o traslado y va a considerarse dentro de este artículo 3 el de poder movilizar dinero, títulos, valores de procedencia ilícita dentro o fuera del territorio nacional. Ahora, dentro de estas autorías y participaciones van a considerarse también eh, el tema no del agravante por la condición de la gente, ¿no? Y principalmente el mismo va a consistir pues en darse pues por la condición especial de la gente, siempre y cuando pues se encuentra enmarcado dentro de algún delito previo que conlleve pues a la realización de este delito de lavado de activos. Ahora, ¿dónde le hallamos esta agravante en cuanto a la condición especial de la gente? Ello se encuentra pues enmarcado en el artículo 4, numeral, inciso 1 del decreto legislativo 1106. Y acá va a se le llama condición especial de este agente porque se va a justificar en cuanto pues a la vinculación del agente con una facultad o con un deber especial derivados de su función o de su profesión. Y ahora, dentro de esa condición especial del agente, se requerirá la misma que se tenga pues una actuación abusiva. Ahora, ¿actuación abusiva de qué? Se va a tener una actuación abusiva del acto funcional o de las actividades propias del área de gestión inmobiliaria, financiera, bancaria o bursátil. A grosso modo, va a consistir pues en que esta conducta que va a realizar pues dicho funcionario mediante actos pues de su función o profesión se dé en el ámbito pues como un acto abusivo dentro del ámbito de sus funciones o facultades que deriven de tal posición. Y principalmente esta circunstancia agravante va a recaer pues en el sentido pues de que el autor de este delito
tiene que aprovecharse o abusar de su condición de funcionario o de agente en los sectores mencionados, ¿no? Ahora, frente a la segunda circunstancia agravante, va a encontrarse no materializado en el tema, no por integrar una organización criminal. Esto se encuentra regulado en el artículo 4 inciso 2 del decreto legislativo 1106. Y acá se va a caracterizar porque la gente va a cometer pues el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Y se va a caracterizar porque va a ser un agravante que se va a caracterizar porque está dado dentro de la mayor peligrosidad que va a adquirir pues un delito al valerse de esta organización criminal para dicha comisión. Y para que pueda ser considerado precisamente como agravante, deberá acreditarse pues la calidad de integrante de una organización criminal. Y haciendo un análisis del mismo, esta pertenencia o esta condición de que pertenece pues o integra una organización criminal, el agente delictivo, tendrá pues que determinarse a través de análisis de conceptos de organización criminal primero y bajo la comisión del delito en tal calidad como segunda circunstancia, ¿no? Ahora, cualquier organización criminal puede ser integrante del delito de lavado de activos, no necesariamente, ¿no? Porque acá específicamente este agravante ha sido diseñado, ¿no? Por el legislador, aplicando pues como caso específico que dicha organización se dedique pues al lavado de activos. Ahora, ¿por qué se van a caracterizar como circunstancias agravantes dichas organizaciones criminales? Se van a caracterizar en un primer momento porque estas organizaciones que se dedican, pues, criminales que se dedican a este lavado de activos, son de estructura flexible, con una composición limitada, con alto grado de especialización de sus integrantes y con un logrado espacio de influencia local e internacional. Ahora, como tercer agravante que va a recoger este delito del lavado de activos, es por la magnitud del valor de operaciones que se van a dar dentro de este delito de lavado de activos, ¿no? El mismo que se encuentra pues regulado en el artículo 4 inciso 3 del decreto legislativo 1106. Y acá nos señala pues que este artículo, que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados pues a este delito van a tener que ser superiores al equivalente de a 500 unidades impositivas tributarias. Utilizándose pues como referencia la unidad impositiva tributaria como unidad de referencia. Ahora, se va a caracterizar también esa circunstancia agravante en cuanto pues a la magnitud del valor de estas operaciones, porque el agravante se va a referir ya a un monto fijo que la norma ha establecido y que el sujeto activo deberá de tener conocimiento o deberá saber
que proviene pues de un delito previo. Ahora, en cuanto al ámbito de exigencia que se le va a hacer a este sujeto activo, es que no se le va a poder exigir que conozca con exactitud cuál va a ser el monto de lo lavado, exigiéndole solamente en el sentido, ¿no? De que conozca el volumen de los activos y que ésta se pueda deducir, ¿no? Que está ante un proceso, pues, de lavado de alto valor. Finalmente, hay otra agravante que deberá ser analizado respecto, pues, a circunstancias agravantes, ¿no? Por delito precedente. Y consiste primordialmente cuando el dinero, bienes o efectos o ganancias provienen, pues, de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Y se van a, y se caracteriza porque acá se comprenden pues a los delitos específicos ya reconocidos que van a traer a colación este delito del lavado de activos, los cuales comprenden el de minería ilegal, el de tráfico de drogas, el de terrorismo, secuestro, extorsión y la trata de personas. Y va a ser relevante porque en esta circunstancia agravante de este delito precedente constituye pues el único supuesto en donde el delito fuente adquiere relevancia normativa y probatoria. Al adquirir esta relevancia normativa y probatoria, convierte pues al mismo en una exigencia procesal ineludible, ¿no? Para que puedan tener plena eficacia en cuanto a los efectos agravantes señalados por la norma. Ahora, en cuanto a las circunstancias ya atenuantes para este delito de lavado de activos, se debe tener presente pues que hay dos tipos de circunstancias atenuantes que se van a dar dentro del mismo, ¿no? Uno es en cuanto al valor de los bienes y el otro es en cuanto pues a los actos de colaboración eficaz. Ahora, ¿cuándo se va a presentar en la primera atenuante, que es valor de los bienes? Cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente de 5 unidades impositivas tributarias. Y se da esa clasificación normativa atendiendo pues en cuanto a la proporcionalidad punitiva adecuada pues para los casos, ¿no? De microlavado o lavado de activos a bajo escala, que se van a caracterizar porque se realizan mediante tipologías básicas de estructuración o de cambio informal de divisas o de aplicación en los casinos y casas de juego. Ahora, en cuanto a la segunda atenuante, que se va a dar por temas de actos de colaboración eficaz, ello se encuentra pues regulado en el artículo 4 del decreto legislativo 1106. Y acá principalmente indica pues este artículo 4 que se va a dar, ¿no? Frente a las personas que proporcione
a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto legislativo. Ahora, en cuanto a esa circunstancia atenuante, para el delito, para que resulte de relevancia en este delito de lavado de activos, consiste pues, o va a estar referido a ciertos casos en donde pues el sujeto activo proporciona una información eficaz que permita llegar a alguna de estas tres finalidades. En un primer momento, evitar consumación del delito. En un segundo momento, identificar y capturar autores o partícipes. Y en un tercer momento, detectar o incautar pues los activos. Con esta atenuante va a permitir pues que el agente pueda proporcionar ciertos datos de manera libre y voluntaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que contribuyan a la eficacia del sistema de control de lavado de activos. En cuanto al primer supuesto, que es evitar la consumación del delito de lavado de activos, actuando bajo la modalidad de colaborador eficaz, va a consistir, pues, o se refiere a que la información otorgada debe servir para evitar consumación del delito. Y en cuanto a la información brindada, se deberá medir, pues, con una idoneidad, ¿no? Para evitar la consumación y no como un resultado que evite la consumación. Y en cuanto al segundo supuesto, de identificar y capturar autores o partícipes, esta información brindada deberá ser eficaz para identificar y capturar pues autores y partícipes del delito de lavado de activos. Ahora, esa atenuante se va a aplicar frente a alguna información que no haya, que no haya permitido capturar autores y partícipes. Pues en defecto no, ¿no? Porque la finalidad de ello es poder capturar la información que va a dar el colaborador eficaz es con la finalidad de poder capturar a autores y partícipes del delito de lavado de activos. Y también, indistintamente de ello, se proporciona también información eficaz para detectar o incautar pues activos. Ahora, para que pueda darse todo ello, tiene pues que partir indiscutiblemente de la calidad, ¿no? De la información que yo voy a brindar, pues, dentro, ¿no? De una investigación, proceso judicial, con la finalidad de qué? De capturar a autores y partícipes. Y también con la finalidad de evitar, pues, que se consuma, pues, el delito en sí, ¿no? Ahora, respecto a los delitos fuentes en el delito de lavado de activos, al hablar, pues, de un delito fuente, nos habla o nos exige hablar de un delito previo o un delito precedente. Y en ese lavado de activos es cualquier actividad criminal generadora pues de ganancias ilícitas, trayendo como colación a los delitos que comprende pues estos delitos previos que comprende pues estos delitos del lavado de activos, entre los cuales se encuentran narcotráfico, minería ilegal, corrupción, trata,
extorsión o los delitos tributarios, de factores, pues, se sobreentiende, socioeconómicos, ¿no? Cuyo origen se busca ocultar o legitimar. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice también el decreto legislativo 1106, acá no se va a requerir de alguna sentencia previa del delito origen para investigar y sancionar el delito de lavado de activos. Habíamos dicho ello bajo los alcances o los límites de la autonomía que se tiene pues en el delito de lavado de activos. Ahora, esa autonomía del delito de lavado de activos se va a caracterizar primordialmente porque va a consistir pues en que no requiere pues conforme lo dicho de alguna investigación, proceso judicial que tenga pues una condición de consentida o firme, ya que lo que busca el lavado de activos o lo que considera como pertinente, ¿no? Para su tipificación es que se conozca de que dichas ganancias ilícitas han sido pues generados producto de un delito previo o de origen ilícito producto de este delito previo. Ahora, en cuanto a esta autonomía que se va a tener del delito previo o del delito precedente, como lo quieran denominar, debemos tener presente que en este delito previo o delito de autonomía se va a exigir que se parta, ¿no? Desde dos fases, ¿no? En un primer momento, primero se debe reconocer, pues, el origen ilícito como un componente normativo del tipo penal del lavado de activos. Ahora, ese delito de lavado de activos, al tener una autonomía en cuanto, pues, a ese delito, se caracteriza porque tiene, por un lado, una autonomía material, ya que va a tratarse el injusto de forma independiente, que no tiene nada que ver con el delito previo, ya que tiene sus propias características con bienes jurídicos totalmente independientes de la actividad delictiva previa. Y también en otro momento tiene también una autonomía procesal que permite pues iniciar una investigación sin vincular pues acabadamente con una actividad criminal previa. Y ahora, entre sus conclusiones, ¿no? De alcances que se da dentro de este delito fuente de lavado de activos o de autonomía en el delito de lavado de activos, se tiene pues que no se puede condenar por lavado de activos por el solo desbalance patrimonial. Si bien es relevante, no forma parte pues del delito penal en sí, ¿no? Pero ni tampoco va a ser determinante para poder condenar o absolver en caso de lavado de activos. Ahora, ¿qué se le exige dentro de esta autonomía del delito previo al persecutor del delito, que en este caso va a ser Ministerio Público, que describa claramente cómo se habría generado la actividad criminal que ha hecho necesario recurrir pues al auxilio de estos mecanismos propios para legitimar los activos maculados o los conocidos como autolavados? Ahora, dentro de esa persecución penal, se le exige también a este Ministerio Público que para que pueda acusar y lograr pues una condena por el delito de lavado de activos, que la actividad criminal previa debe estar debidamente sustentada, ya sea en prueba directa
o en prueba indiciaria, siendo sumamente importante impulsar pues actos de investigación relevantes y creativos que puedan determinar la trazabilidad del origen del activo presuntamente maculado. Ahora, esta actividad criminal previa no tiene una exigencia formal, ¿no? Se requiere para ello que el mismo pueda provenir de cualquier ilícito, bastando, ¿no? O siendo suficiente detectar solamente que la actividad criminal sea idónea y tiene pues la actitud suficiente para poder generar ganancias. Ahora, en cuanto a la valoración probatoria en los delitos fuente de lavado de activos, acá la normatividad vigente, contenida pues en el decreto legislativo 1106, ya ha señalado en su artículo 10 que para la investigación y procesamiento no es necesario la acreditación del delito precedente. Asimismo, se ha indicado pues que el origen ilícito de los bienes que comprende el delito de lavado de activos va a tener que ser pues un elemento objetivo normativo del tipo y por lo tanto tiene que ser de acreditación. Ahora, ¿cuáles van a ser las características más importantes que se van a presentar dentro de ese delito de lavado de activos? Entre las características más importantes que se van a dar al mismo, debemos señalar, pues, respecto, ¿no? Lo que la norma menciona o señala, que para que la investigación, procesamiento y la sanción, pues, del delito, no es necesario que las actividades criminales que produjeron los bienes hayan sido descubiertas. Las mismas se van a encontrar sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena. Ahora, respecto a este punto, hay diversos tratadistas o diversos doctrinarios que han señalado, ¿no? Por citar, ¿no? Al profesor Parión Arana, él indicó, pues, que en nuestro ordenamiento jurídico no contempla una autonomía sustantiva del delito de lavado de activos, sino únicamente la autonomía procesal, ¿no? Ya hemos señalado pues que la autonomía procesal debe encontrar enmarcado pues en el tema de que va a tratarse primordialmente del tema, ¿no? De seguir, ¿no? La finalidad, ¿no? En cuanto pues al proceso, ¿no? No propiamente en cuanto a a la autonomía pues material, ¿no? Sino de carácter procesal, porque va a consistir en que acá no va a importar, ¿no? Si es que ya se encuentran sometidas a un proceso previo, producto de qué? Del origen ilícito, ¿no? Y que también esta autonomía procesal va a radicar principalmente en que va a permitir iniciar una investigación sin vincular acabadamente una actividad criminal previa. Por eso es que se da esa autonomía en cuanto pues al procesamiento o en cuanto de carácter procesal, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuanto a la posición del profesor García Cabero, él indica pues que de la
de la redacción contenida en la ley contra el lavado de activos, se va a desprender pues que estos actos de conversión, transferencia, ocultación, tenencia o transporte, indiscutiblemente tienen que recaer sobre activos de origen ilícito. La normativa nacional también ha adoptado ya una posición en cuanto a que esta normativa nacional ha considerado como una autonomía plena, de carácter pleno, es decir, que sea en el proceso penal por lavado de activos en el que se determine si el delito precedente ha existido o no. Ahora, ¿qué principios procesales han de tenerse en cuenta o presente al momento de analizar el delito fuente o previo? Partimos de acuerdo, ¿no?, lo que nos exige la norma, que debe existir, pues, o se debe partir de 6 principios procesales, ¿no? Entre las cuales se encuentra el principio de imputación necesaria, se encuentra el principio de legalidad, comprende el principio de culpabilidad, va a comprender también el principio de defensa y también va a comprender el principio de presunción de inocencia y el principio, pues, de derecho a la prueba. Ahora, considerando ello, debemos analizar, pues, algunas ciertas posiciones que se dan en cuanto al decreto legislativo, ¿no?, 1106, desde el punto de vista de lo que adolece, pues, el tema del delito fuente o del delito previo, ¿no? Recogiendo jurisprudencialmente el acuerdo plenario 3/2010, nos hace alusión a que el delito fuente es un elemento, pues, objetivo del tipo penal y su prueba abarca, pues, en cuanto al ámbito, ¿no?, de la tipicidad. En consecuencia, esa actividad probatoria tiene que estar dirigida, pues, a acreditar la base fáctica de la imputación penal en cuanto debe abarcar, pues, el delito generador de los activos, caracterizando o viéndose relevante, entre los cuales es de importancia resaltar que uno de los aspectos más llamativos del delito previo es la autonomía de su determinación en cuanto al proceso penal por el lavado de activos. Y que en cuanto a la normativa nacional, debemos recoger, pues, que acá se ha señalado que se ha optado, ¿no?, por una autonomía plena, es decir, que sea en el proceso penal por lavado de activos en el que se determine si el delito precedente ha existido o no. Bajo, esa, bajo ese contexto y siguiendo también, pues, al ex magistrado Nostroza Pariachi, él ha señalado, pues, que es necesario precisar que el delito precedente debe ser considerado como un elemento objetivo normativo del tipo penal.
y por lo que se va a requerir que en el mismo sea acreditado procesalmente, a fin de ajustarse a principios de prueba, a principios de legalidad, entre otros, ¿no? Y siguiendo esa línea, esa línea, ¿no? Direccional, acá categorizó pues en estos principios procesales, ¿no? Que se debe seguir o que se debe tener presente al momento de analizarse estos delitos fuente o previo, ¿no? En cuanto al delito de imputación necesaria, va a consistir pues en el de asegurar la responsabilidad que se asigne de manera justa y fundamentada, vinculando en cuanto a la conexión directa entre la acción del imputado y el resultado delictivo. Ahora, por otro lado, en cuanto al principio de legalidad, dentro de nuestro derecho penal va a ser pues un principio pilar fundamental, ¿no? Y va a caracterizarse pues o se va a establecer pues que estas acciones que hayan realizado los individuos o las autoridades deben basarse pues tomando en cuenta lo que dice la ley, ¿no? O en el texto, o lo que se encuentra regulado en el texto de la ley o de la norma, ¿no? Recurriendo pues a la frase más célebre, ¿no? Que se le conoce como que nadie puede ser sancionado o penalizado sin una ley previa que lo determine, ¿no? Más conocida como la ley previa, ¿no? O lex escrita también, ¿no? Y que aunado a ello, estas normas que exigen que deben ser claras, accesibles y aplicables a todos por igual. Ahora, frente al tercer principio, que es el principio de culpabilidad, debemos tener presente, pues, que para el derecho penal es un derecho fundamental o pilar fundamental, ¿no? Que consiste o se caracteriza porque una persona puede ser castigada si ha actuado, pues, con culpabilidad, es decir, si es que ha cometido algún delito bajo, ¿no? La influencia, ¿no? De haberse realizado ello de manera intencional o por negligencia, ¿no? Caracterizándose bajo este principio de culpabilidad, buscar garantizar que solo se responsabilice a quien ha actuado de manera reprochable, protegiendo así derechos individuales y evitando castigos arbitrarios, ¿no? Ahora, queda en el aire, ¿no? Si es que frente a ese delito del lavado de activos o delito fuente previo que se da en este delito del lavado de activos, si es que el delito previo no se demuestra, se cuestiona pues la culpabilidad del acusado por el lavado de activos. Ahora, este principio de culpabilidad también se encuentra aunado a que se centra en la idea de que en el derecho penal debe sancionar pues conductas meramente que interesen pues o que adolezcan de algún reproche moral y que la pena, de acuerdo a dicha conducta, va a tener que ser pues proporcional a la culpabilidad del autor. Este principio de culpabilidad también va a reforzar la idea de justicia y equidad en cuanto a la aplicación de la ley penal. Ahora, en cuanto al principio
del derecho de defensa, muy bien sabemos, ¿no? Que este derecho de defensa se deja o se vulnera cuando se le deja, pues, en indefensión a alguna de las partes dentro de un proceso penal, ¿no? Ahora, ya dentro o considerando para el delito fuente o delito previo, este derecho se va a encontrar intrínseco bajo la figura, ¿no? De que deba defenderse al acusado frente, pues, a acusaciones que tengan en su contra y tener la oportunidad de poder refutarlas. Ahora, jurídicamente hablando, o desde la tribuna jurídica en la que nos encontremos, el derecho de defensa es una de las principales garantías constitucionales que va a garantizar, pues, una adecuada, ¿no?, defensa dentro de un proceso penal. Ahora, el principio de defensa, si bien es cierto, se da en mayor énfasis o se da en mayor aplicación en cuanto, pues, a la conducta que se le pueda tipificar al imputado, también debemos tener presente que tanto la parte agraviada como la parte imputada tienen, pues, a gozar de un principio de derecho de defensa previo, ¿no? Viéndose más relevante dicha conducta en un proceso para, pues, la defensa técnica de la parte imputada, ¿no? Ahora, frente a un juicio, ¿no? De un juicio oral o de juzgamiento, acá debemos tener presente, ¿no?, que gozamos de dichas garantías constitucionales de tener, pues, una adecuada defensa, ¿no? Al decir tener una adecuada defensa implica, pues, conocer del caso, ¿no? Poder preparar una adecuada defensa en cuanto a la tribuna jurídica en la que nos encontremos, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no?, como parte agraviada o como parte imputada, ¿no? Como parte agraviada, presentar, pues, los argumentos de defensa en atención, pues, al perjuicio o menoscabo que se ha sufrido como parte agraviada. De alguna u otra manera, en juzgamiento, si es que ya concluye la etapa intermedia y se pasa a juicio, acá, pues, debemos reforzar de alguna u otra manera como parte agraviada la postura que está teniendo la fiscalía, ¿no? Y desde el punto de vista o de la tribuna jurídica de la defensa técnica del imputado, debemos, pues, refutar la teoría, ¿no?, de imputación que va a postular, pues, el fiscal, ¿no?, dentro de sus alegatos de apertura, de imputación, pues, fáctica, probatoria y valorativa, ¿no?, que se van a hacer, ¿no?, dentro de los alcances de los elementos, ¿no?, con las que está llegando a juicio, ¿no? Ahora, si no se requiere demostrar el delito previo, ya dentro del delito fuente, eso podría socavar, pues, el derecho de defensa, ya que no se va a poder acreditar dentro del ofrecimiento de esta imputación que va a realizar la fiscalía el contexto claro, pues, de dichas acusaciones. Ahora, frente a la presunción de inocencia, debemos tener presente también que ese principio también es de vital importancia, ¿no?, ya que establece que toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, ¿no? Dice, si se permite condenar por lavado de activos sin poder acreditarse este delito previo, se, se debilitaría, pues, la presunción poniendo al acusado en una posición desventajosa, ¿no?
Ahora, en cuanto al derecho a la prueba, implica, pues, abarca dentro del contexto del ámbito del derecho procesal y primordialmente van a consistir en la oportunidad en que van a tener las partes para presentar, aportar pruebas que respalden afirmaciones y argumentos. Va a ser también considerado un derecho esencial porque acá va a caracterizar, porque se va a garantizar a que se dé un juicio justo y equitativo, permitiendo pues que el juez o el tribunal tenga pues acceso a toda información relevante para determinar o tomar una decisión ya informada. Con ese derecho de prueba, dentro del marco de un proceso penal, en juicio oral, se va, su principal no eje de actuación va a ser generar certeza en el juzgador, partiendo pues de estos elementos de prueba o los elementos de descargo desde la tribuna jurídica en la que nos encontremos, de acreditar pues por parte de Fiscalía las imputaciones, por parte del abogado de la defensa, desacreditar pues los elementos probatorios que está postulando la Fiscalía, ¿no? Ahora, en cuanto al estándar probatorio en la propuesta de acreditación del delito precedente del lavado de activos, debemos tener presente pues que en la valoración y el estándar probatorio consiste pues en la acreditación del delito precedente, del contexto de este delito de lavado de activos, que van a ser pues aspectos cruciales en la investigación y persecución penal. Ahora, para acreditar el delito precedente, es decir, el delito que generó los bienes que se están lavando, es esencial demostrar que existe pues un vínculo claro entre el delito original y el del lavado de activos. Ahora, frente a esa dificultad que puedan o los problemas que puedan presentarse a probar dentro de este estándar o valor probatorio, lleva a que muchos sistemas acepten pues pruebas indirectas y que fomenten pues cooperación internacional para combatir el lavado de activos de manera más efectiva. Ahora, este proceso dentro del valor probatorio va a implicar pues recopilación de pruebas, cadena de custodia, pruebas directas, indirectas y correlación de evidencias, ¿no? Recopilación de pruebas consiste pues en recoger pruebas suficientes que demuestren que los bienes objeto de lavado provienen pues de una actividad previa delictiva, ¿no? Esos incluyen o pueden incluir documentos financieros, testimonios, informes periciales, entre otros. Ahora, dentro de esta cadena de custodia que va a implicar este proceso, es crucial también mantener una cadena de custodia adecuada pues a las pruebas que se va a presentar, ¿no? Para garantizar integridad y autenticidad. En cuanto a las pruebas directas e indirectas, las pruebas deben ser directas, van a ser consideradas directas siempre y cuando existan pues testigos, testimonios de testigos que presenciaron pues el delito original, ¿no? Y van a ser indirectas siempre y cuando no existan patrones de comportamiento que sugieren pues que los bienes provienen pues de actividades ilícitas. Ahora, en cuanto a la correlación de evidencias, esto va a implicar pues que tienen pues que vincularse o correlacionarse pues con un nexo causal entre el delito antecedente y el lavado de activos, debiendo pues en este escenario de correlación de evidencias demostrarse pues que
el dinero o los bienes obtenidos ilícitamente han sido pues procesados para parecer legales. Ahora, frente al estándar probatorio que se le da pues en el delito de lavado de activos, debemos tener presente pues que va más allá de toda duda razonable, consiste pues en una prueba de delincuencia precedente y en cuanto a la intención y conocimiento, ¿no? Y en cuanto al, más, va más allá de toda duda razonable, significa pues la evidencia debe ser suficiente para que el tribunal esté completamente seguro de esta culpabilidad que tiene el acusado. En cuanto a la prueba de la delincuencia precedente, consiste en demostrar el delito precedente, si es que realmente ocurrió, implicando pues requerir pruebas robustas que acrediten existencia de este delito base, como informes previos, prueba de condenas anteriores o testimonios que confirmen el hecho ilícito. Y ahora, en cuanto a la intención y conocimiento, se debe probar pues que el acusado sabía o debía haber sabido que los bienes estaban relacionados con actividades pues delictivas. Y como característica principal, se debe tener acá presente que hubo un conocimiento consciente o una negligencia grave por parte del acusado en relación con el origen ilícito de estos fondos, ¿no? Ahora, como último tema, ya para finalizar, tenemos pues el criterio de imputación objetiva en el delito de lavado de activos. Acá se va a verificar indiscutiblemente pues si el agente creó un riesgo jurídicamente desaprobado al ocultar o integrar dinero de origen pues ilícito. Requiere también que la conducta supere pues un riesgo permitido bajo las normas de cumplimiento y lesione pues un orden socioeconómico. Entre los principales criterios de imputación objetiva al, aplicados al tema, se tiene pues que debe existir una creación de riesgo prohibido, tiene que existir principio de confianza, tiene que haber pues una prohibición de regreso, aumento del riesgo, esfera de protección de la norma y conocimiento del origen ilícito. En cuanto al primer tópico, que es creación de un riesgo prohibido, la acción del agente debe superar el riesgo permitido y materializar un peligro no permitido para el bien jurídico protegido. Si es que hablamos pues del orden socioeconómico que se debe seguir como bien jurídico protegido. En cuanto al segundo tópico, que es el principio de confianza, acá no hay responsabilidad si el sujeto confía legítimamente en que otros actores, es decir, bancos, contadores, entidades financieras, actúan pues conforme a sus deberes funcionales y de regulación, a menos que haya pues indicios claros de dicha ilicitud, ¿no? Ahora, en cuanto al tercer tópico, que es prohibición de regreso, acá va a consistir esta prohibición de regreso en acciones estandarizadas dentro de un rol social o profesional y se caracteriza porque van a tener dentro de estas acciones estandarizadas que no van a ser punibles, ¿no? Aunque faciliten pues el lavado, si no trascienden el riesgo permitido, ¿no? O sea, tienen como requisito sine qua non para que pueda darse esta imputación objetiva, crear un riesgo jurídicamente desaprobado
bajo la conducta, ¿no? De ocultar o integrar dinero de origen ilícito. Si es que no se da, ¿no? Cumplimiento o se menoscaba ese riesgo permitido, pues estamos hablando de una conducta irrelevante para el derecho penal. Como otro tópico a tratar es el aumento del riesgo. Y acá va a consistir en el comportamiento que debe haber incrementado la probabilidad de un éxito en cuanto al ocultamiento o la integración del activo ilícito. En cuanto al tópico de la esfera de protección de la norma, debe consistir pues en el resultado que la norma penal del lavado de activos busca evitar. Finalmente, en cuanto al tópico del conocimiento del origen ilícito, consiste pues en tener indicios objetivos que permitan inferir razonablemente la procedencia delictiva de estos activos, no basándose en sospechas subjetivas, ¿no? Es decir, tiene que haber pruebas contundentes o indicios objetivos dentro del marco de una imputación necesaria que va a permitir pues al fiscal concluir, ¿no? A una adecuada acusación, ¿no? Conllevar a una adecuada acusación. Finalmente, dentro del análisis de imputación objetiva, debemos tener presente también el delito de lavado de activos, que se encuentra regulado en la casación 86-2001 Lima, Fundamento Jurídico 3. Y esta imputación objetiva consiste, pues, o hace mención a delitos de dominio, como el del lavado de activos, que desde la imputación del comportamiento requiere, pues, una valoración de la conducta desde una perspectiva ex ante, ¿no? Es decir, que la gente cree un riesgo penalmente prohibido, que no ha de estar dentro de un riesgo permitido, y dos, que dicho agente no organizó adecuadamente su ámbito de competencia por el riesgo creado. Finalmente, con ello se concluiría con esta ponencia, ¿no? Agradezco su atención a los alumnos que han estado hasta estas horas y quedo atento, pues, a cualquier interrogante. Bueno, doctor, no viendo ninguna pregunta de parte de los participantes, más que nada de parte de CEFOCAP, agradecemos la importante contribución que dio hoy día a la clase y pues el cual fue muy interesante, la explicación muy detallada y con esto estaríamos dando por concluida este curso porque justo a las 9:05 estamos comenzando una recuperación y entonces, eh, lo siento, doctores, que estamos contra la hora más que nada. Sí, doctora, no hay problema. Muchas gracias, más bien por su atención a los alumnos que han estado presentes. No, más bien gracias a usted, doctor, y más bien lo lamentamos por estar interrumpiéndole ahorita. Tal vez hay algunos que desea agregar algo más y nosotros le estamos diciendo como que ya no. Pero muchas gracias, doctor. Tal vez en una siguiente clase que tengamos podamos absolver algunas preguntas si llegan a darse, tal vez. Sí, doctora, no hay problema. Comprendo el tiempo, ¿no? Apremia.
Y muchas gracias, doctor, por entendernos y también pues agradecer a los participantes. Asimismo, los invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros cursos y certificados, puedan comunicarse con nuestra asesora de ventas al 921-531-675. Lo estaré dejando también el número en el chat y pues ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Ya me tengo que estar retirando para otra clase. Más bien, muchas gracias, doctor, y ya nos vemos en otra ocasión. Sí, doctora, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora.